El sábado pasado se cumplía el aniversario de lo que se supone que es la fecha oficial del fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 2 de septiembre de 1945. Así que ese va a ser el tema del vídeo de hoy. Y el primero es que el último soldado japonés se rindió en 1974. No es inusual que los soldados continúen luchando por una causa una vez que su nación se ha rendido. Esta es solo la realidad de lo que es luchar en un conflicto en múltiples continentes y países. Y esto es lo que le sucedió a Teruo Nakamura. Asumió que la guerra aún continuaba mientras su unidad huía a una jungla en Indonesia y sobrevivió solo, buscando toda la comida que pudo hasta que finalmente lo encontraron y se rindió en diciembre de 1974. Para construir la línea de defensas costeras conocida como el Muro del Atlántico, los alemanes emplearon 11 millones de toneladas de hormigón y 1 millón de toneladas de acero. El ejército norteamericano utilizó 210 millones de planos durante la campaña en Europa, la mayoría impresos a 5 colores. Solo para las operaciones en Normandía se distribuyeron 3.000 toneladas de mapas. La Segunda Guerra Mundial no solo se libró en Europa. En las campañas militares del norte de África, entre 1940 y 1943, las potencias del eje intentaron cortar el suministro de petróleo del Oriente Medio a los aliados. Estas campañas tuvieron lugar en el oeste de Egipto, al este de Libia, Argelia, Marruecos y Túnez. Finalmente, las potencias del eje no lograron su objetivo y los aliados neutralizaron la amenaza. Y la Segunda Guerra Mundial también se libró en el Pacífico. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor, dañando a la flota americana del Pacífico. Japón pasó a conquistar Filipinas, las Indias Orientales holandesas, Hong Kong, Malasia, Singapur y Birmania. Sin embargo, después de 1943, las fuerzas estadounidenses retiraron lentamente a los japoneses del poder en el frente del Pacífico. La rendición total de Japón se produjo después de que Estados Unidos lanzara las bombas atómicas. La Segunda Guerra Mundial fue una continuación de la Primera. Al final de la Primera Guerra Mundial se firmó el Tratado de Versalles. El tratado atribuyó la mayor parte de la culpa a Alemania, exigiéndoles pagar grandes cantidades de reparaciones y obligando al país a desarmarse. Hitler usó y manipuló este descontento alemán para postularse como canciller alemán en la década de 1930. La causa inmediata de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión alemana de Polonia. Aunque los hechos sobre la Segunda Guerra Mundial muestran una multitud de causas, la invasión de Polonia fue el evento crucial. El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadió y en cuestión de semanas conquistó con éxito Varsovia. Alemania anexó Prusia Occidental, Poznań, la Alta Silesia y la antigua ciudad libre de Danzig. Como respuesta a la invasión, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Durante 1940, un industrial norteamericano llamado Samuel H. Church ofrecía $1 millón a quien fuera capaz de capturar a Hitler, siendo hasta ese momento
la recompensa más alta ofrecida nunca por un criminal. Estados Unidos técnicamente participó en la Segunda Guerra Mundial antes del ataque a Pearl Harbor. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin D. Roosevelt declaró que Estados Unidos practicaría la neutralidad. Sin embargo, el 11 de marzo de 1941 se aprobó la Ley de Préstamo y Arriendo, Lend-Lease, que permitió a los Estados Unidos proporcionar ayuda militar a las naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich estuvo cerca de desarrollar plutonio. Como si su régimen no fuera lo suficientemente siniestro, estuvieron sorprendentemente cerca de desarrollar plutonio, el material que hace que las armas nucleares funcionen. Cuando el ejército alemán invadió Noruega, se hicieron cargo de una fábrica en la región de Telemark que producía agua pesada que se usaba para crear plutonio. Pero antes de que pudieran producir algo, una banda de 11 comandos noruegos sabotearon la planta, activando explosivos en la base sin sufrir ni una sola baja de su lado. En la batalla naval del Cabo Matapán, liberada del 27 al 29 de marzo de 1941 y que enfrentó a británicos e italianos, los primeros perdieron 3 hombres y los segundos 2.303. Japón estaba trabajando en un rayo de la muerte. Japón pagó 1 millón de yenes a un equipo de científicos que prometió que podrían crear un rayo de la muerte que usaría la energía eléctrica de las olas basándose en las innovaciones de Nikola Tesla. Llegaron a un prototipo que podía matar desde una distancia de media milla, pero el objetivo tenía que permanecer quieto durante 10 minutos para que funcionase. Canadá produjo más camiones, 815.730, que Alemania, 346.000, y Japón, 166.000, o Italia, 83.000, juntos. La esvástica significaba cosas muy diferentes antes de que Hitler se apoderara de ella. El símbolo de la esvástica se ha convertido en sinónimo del Tercer Reich, antisemitismo y odio, pero no fue siempre así. El símbolo geométrico, que recibe su nombre de la expresión sánscrita para propicio para el bienestar, apareció en varias culturas y prácticas espirituales, desde el jainismo hasta el hinduismo y la iconografía de los nativos americanos. En 1939, en la guía telefónica de Nueva York, aparecían un total de 22 personas apellidadas Hitler. En 1945 ya no quedaría ninguna. Probablemente optaron por cambiarse el apellido. Según una campaña de recogida de metales en Estados Unidos, 10 cubos viejos contenían acero suficiente para fabricar un mortero, 10 hornillos equivalían a un vehículo de reconocimiento y 252 cortacéspedes daban para una batería antiaérea. El bombardero pesado norteamericano Consolidated Liberator B-24 estaba construido con 1.550.000 partes diferentes. Para una misión de 2 semanas, la tripulación de un acorazado de la Armada estadounidense, compuesta de unos 2.000 hombres, podía consumir 15 toneladas de harina, 12 toneladas de carne, 10 toneladas de patatas,
1,5 toneladas de lechuga y otra de limones, 800 kilos de salmón ahumado, 400 kilos de pescado congelado, 200 kilos de carne de cerdo enlatada y 37.000 huevos. Las Fuerzas Armadas alemanas tuvieron un total de 3.363 generales a lo largo de la guerra, mientras que las norteamericanas solo tuvieron 1.100. En la Primera Guerra Mundial, aproximadamente el 95% de las bajas fueron militares y el restante 5% correspondió a civiles. En cambio, en la Segunda Guerra Mundial, tan solo 1/3 de las bajas correspondió a personal militar, mientras que los otros 2/3 fueron civiles. Los norteamericanos lanzaron una campaña de recogida de tubos de pasta de dientes usadas. 60 tubos contenían estaño suficiente para soldar todas las conexiones eléctricas de un bombardero B-17. En 16 meses se recogieron 200 millones de tubos. En 1944, el entrenamiento de un piloto norteamericano constaba de 330 horas de vuelo, mientras que uno alemán entraba en combate con tan solo 110 horas debido a la falta de combustible. A lo largo de la guerra, el ejército norteamericano encargó un total de 2,3 millones de gafas para sus efectivos. Con un último pago de 43 millones de libras efectuado el 29 de diciembre de 2006, el gobierno británico saldó su deuda de guerra con los Estados Unidos de América. Gandhi intentó enviar un mensaje de paz a Hitler. Mahatma Gandhi fue uno de los más grandes pacificadores del mundo, pero la mayoría de la gente no sabe que todavía estaba vivo durante la Segunda Guerra Mundial. Gandhi estaba tan comprometido con la paz que trató de escribirle una carta a Hitler, refiriéndose a él como un querido amigo y rogándole que detuviese la guerra. Sin embargo, no está claro si estos mensajes llegaron o no al canciller alemán. Polonia tenía un oso que servía en el ejército. En 1942, una compañía de tropas polacas fue evacuada de la Unión Soviética y se dirigió a Irán. En el camino se hicieron amigos de un oso pardo sirio al que llamaron Wojtek. Lo enlistaron oficialmente como soldado raso en la unidad. Los hombres terminaron en Italia entre 1943 y 1944, trayendo al oso con ellos. Ayudó a transportar municiones pesadas y rápidamente se convirtió en una celebridad entre las tropas. Wojtek finalmente fue dado de alta después de la guerra y vivió en paz en el zoológico de Edimburgo hasta que falleció en 1963. La guerra supuso a los contribuyentes norteamericanos un gasto de 296.000 millones de dólares, equivalente a 4 veces el presupuesto total de Estados Unidos en el año 2015. Las tropas japonesas causaron solo 6 muertos en el continente americano, todos ellos el 5 de mayo de 1945, al hacer explosión una bomba transportada por un globo. En la preparación del día D se tomaron 1 millón de fotografías aéreas de las defensas costeras alemanas
en Francia. El último militar estadounidense caído en combate durante la Segunda Guerra Mundial murió en el país de origen de sus padres. El soldado de primera clase Charlie Havlat, nacido en Nebraska de inmigrantes checos, regresó a Checoslovaquia, el hogar natal de sus padres, mientras servía al país. En un camino de tierra, el 7 de mayo de 1945, Havlat y su pelotón recibieron una lluvia de fuego de ametralladora enemiga. Y ni él ni el oficial alemán que dirigió la emboscada que acabó con su vida sabían que se había anunciado un alto el fuego apenas 9 minutos antes. Un piloto japonés derribado fue recibido en territorio estadounidense. El piloto japonés Shigenori Nishikaichi, uno de los que bombardearon Pearl Harbor, se estrelló en Hawái. Los lugareños, sin saber que los japoneses acababan de iniciar las hostilidades con su país, dieron la bienvenida al combatiente enemigo con amabilidad, ofreciéndole el desayuno e incluso ofreciéndole un luau, con Nishikaichi agarrando una guitarra y deleitando a la multitud con una canción tradicional japonesa. Ese mismo piloto luego invadió Hawái. Los buenos tiempos de Nishikaichi no duraron, ya que finalmente llegó la noticia del ataque a Hawái. Luego, el piloto fue puesto bajo vigilancia, pero tenía un aliado inesperado, Yoshio Harada, un estadounidense de ascendencia japonesa que había sido contratado para traducir a Nishikaichi. Harada decidió que los japoneses tenían más probabilidades de ganar la guerra, por lo que se dedicó a ellos, robó armas y liberó a Nishikaichi. Luego, los dos se enfrentaron a Howard Kaleohano, quien había sacado a Nishikaichi de los escombros y robó algunos documentos confidenciales en el proceso, quemando su casa hasta los cimientos. Pero antes de que las cosas se salieran de control, un lugareño atacó y mató al piloto, poniendo fin a lo que se conocería como el incidente de Niihau. Para la operación Overlord, el ejército estadounidense reunió 301.000 vehículos, 1.800 locomotoras, 20.000 vagones de tren, 2.700 piezas de artillería y 300.000 postes telefónicos. Por cada barco de guerra de gran calado construido en los astilleros japoneses, los estadounidenses produjeron 16. Una división de los Estados Unidos usó una esvástica en sus uniformes. La 45ª División de Infantería vestía en su uniforme un símbolo tradicional de buena suerte de los nativos americanos, un par de barras en ángulo que se cruzaban en el medio y que reconoceríamos como una esvástica. Durante 15 años, esto adornó los uniformes de los miembros de la división, que incluía gente de Oklahoma, Nuevo México, Colorado y Arizona, áreas con una rica tradición nativa americana. Pero cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, el grupo abandonó el símbolo y, en 1939, lo cambió por un diseño del Thunderbird. Gran Bretaña obtuvo una victoria que levantó la moral en un enfrentamiento naval en las costas de Argentina el 17 de diciembre de 1939. La Armada británica vio hundirse en el estuario del Río de la Plata al acorazado alemán Graf Spee. Esta fue la única acción de la guerra
llegó a América del Sur. Solo 1 de cada 9 kamikazes acertó su objetivo. Los británicos desarrollaron en secreto una red de defensa aérea que les dio la ventaja crítica. En un esfuerzo por mejorar la comunicación entre los radares y los observadores y las aeronaves, Gran Bretaña ideó una solución conocida como el sistema Dowding, nombrado en honor a su arquitecto principal, el comandante en jefe de la RAF Fighter Command, Hugh Dowding, que creó un conjunto de cadenas de informes para que los aviones pudieran volar más rápido para reaccionar a las amenazas entrantes, mientras que la información desde tierra podría llegar a los aviones más rápido. La precisión de la información también mejoró considerablemente. El sistema podía procesar grandes cantidades de información en un corto espacio de tiempo y hacía pleno uso de los recursos relativamente limitados del Fighter Command. La RAF, Royal Air Force, tenía alrededor de 1960 aviones a su disposición en julio de 1940. Esa cifra incluía alrededor de 900 aviones de combate, 560 bombarderos y 500 aviones costeros. El caza Spitfire se convirtió en la estrella de la flota de la RAF durante la batalla de Gran Bretaña, aunque el Hawker Hurricane derribó más aviones alemanes. Esto significaba que sus aviones eran superados en número por los de la Luftwaffe. La Luftwaffe podía desplegar 1.029 aviones de combate, 998 bombarderos, 261 bombarderos en picado, 151 aviones de reconocimiento y 80 aviones costeros. Y la última. Londres fue bombardeada durante 57 noches consecutivas desde el 7 de septiembre de 1940. Los escombros de las ciudades bombardeadas se utilizaron para colocar pistas de aterrizaje para la RAF en el sur y en el este de Inglaterra.